Bien. Pensaba un poco hoy en la medida en la cual se empieza a acercar la elección nacional de octubre. Ustedes saben, en estos días se están terminando de conformar las alianzas que participarán de las elecciones de octubre de este año. La elección bonaerense ya corrió, ya tuvimos muchas elecciones provinciales, ya empieza a haber algo parecido a una campaña electoral en la Argentina. Estuve mucho pensando estos días en cómo las elecciones siempre son un momento donde se mira para atrás y se mira para adelante, ¿no? Así es. La sociedad evalúa para atrás, de alguna manera, sobre todo las legislativas, digamos, ¿no? Vos mirás para atrás el desempeño de un gobierno, el desempeño de la vida cotidiana, cómo te fue en el último año, 2 años, pero también en el último mes, 2 meses, 3 meses, sobre todo eso a veces para votar. La gente mira un poco para atrás, evalúa una gestión de gobierno y también mira para adelante. Y me interesaba pensar porque me acordaba mucho de lo que fue la elección legislativa del 2017, donde Mauricio Macri fue a las elecciones y tuvo una victoria no muy holgada, perdió en muchas provincias argentinas, ganó básicamente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, en algunas provincias de la zona núcleo vinculada al mundo agropecuario. Mauricio Macri ganó las elecciones de 2017 aplicando una batería de políticas que iban en un punto, en un sentido contrario a lo que había sido su primer año y medio de gobierno. Recordarán, frenó los tarifazos, ¿no? Sí. Abarató el dólar, se gastó muchísimo dinero en darle créditos con ANSES a los jubilados, que luego debieron ser repagados y generaron todo tipo de crisis. Mauricio Macri gana las elecciones, no holgadamente, con dificultad. Fue una victoria de las más escuetas que conocía la democracia, en una intermedia. Pero a partir de octubre lo que vino fue algo muy distinto a lo que habían vivido los argentinos en ese 2017. Recordarán, cuando Mauricio Macri gana las elecciones de 2017, lo que vino después fue una batería de reformas muy agresivas, ¿no? Una política de ajuste muy agresivo, entre los cuales lo más recordado es la reforma previsional de diciembre de 2017, en la cual se le cambió la fórmula de actualización jubilatoria a en ese momento eran creo que 4 millones de jubilados en la Argentina. En la fórmula de empalme incluso se les robó la devaluación que hubo en la Argentina en el 2018. Eso fue enfrentado en las calles y también en el Parlamento en ese diciembre de 2017. Pero bueno, si uno no estaba alertado, ¿no? Y uno solamente escuchaba los discursos de campaña, estas cosas no estaban a la vista, estaban escondidas. El gobierno de Macri no andaba contando que si ganaba las elecciones iba a impulsar una reforma previsional, una reforma fiscal, una reforma laboral, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hubiera sido ese proceso si la gente hubiera sabido lo que Macri iba a hacer después, digamos, Claro. ¿no? Bueno, en este contexto en el que estamos hoy, me parece, es más fácil, a diferencia del 2017, está más a la vista cuál podría ser el escenario deseable o lo que el gobierno desea hacer si gana las elecciones este año, ¿no? Bien. El inicio de la campaña electoral lo dio en abril de este año la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Creo que tenemos ese video para revisitar de abril de 2025, en el cual en una conferencia de prensa, Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, habló sobre las elecciones de este año en Argentina. Creo que era el video número 1 que teníamos. Dice, domésticamente, el país tendrá elecciones, como saben, en octubre, y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que este riesgo se materialice, pero insto a Argentina a mantener el rumbo. Entonces, la titular del Fondo Monetario Internacional dice básicamente que los argentinos tienen que votar a Javier Milei en las elecciones de octubre. Así fue. Me interesa pensar eso porque si uno piensa la Argentina que viene por delante, creo que tenemos una placa para mirar, que es una placa del estudio de julio del Centro Cifra de la CTA,
que habla de los vencimientos de deuda que tiene la Argentina para adelante. Para quienes están mirando, lo que tenemos acá es los vencimientos de deuda que tiene la Argentina, el gobierno nacional, ¿no? Los gobiernos provinciales, el Banco Central, las empresas y el total de deuda que debe la Argentina en dólares de agosto a diciembre de 2025, luego el 2026 y luego el 2027. La Argentina tiene que pagar, la Argentina en su conjunto, 10.000 millones de dólares de deuda de acá hasta diciembre. O sea, en los próximos 6 meses la Argentina tiene que o refinanciar o pagar 10.000 millones de dólares. Tiene para 2026 que pagar o refinanciar 28.000 millones de dólares. Y para el 2027 tiene que pagar o refinanciar 36.000 millones de dólares. Este es el escenario de vencimientos de deuda externa, ¿no?, de la Argentina. Vencimientos absolutamente impagables para la Argentina. Algo que el propio Fondo Monetario Internacional, en sus evaluaciones de la Argentina, reconoce. Dice el reporte del Fondo Monetario Internacional que le habilitó al gobierno de Javier Milei 2.000 millones de dólares de deuda más el viernes pasado, salvando al gobierno de las esperables y lógicas turbulencias financieras que tienen estos modelos económicos sustentados en un influjo permanente de dólares, que viven de la turbulencia financiera, los modelos económicos fundados en lo financiero. El reporte del fondo le dice: el personal técnico evalúa que la deuda de Argentina sigue siendo sostenible, pero no con alta probabilidad. O sea, sostenible, pero no con alta probabilidad. Digamos, ¿no? El riesgo soberano sigue siendo alto debido a la frágil posición de las reservas internacionales, la gran necesidad de financiamiento bruto del país y un acceso aún limitado a los mercados de capitales internacionales. El Fondo Monetario dice: uy, sí, la Argentina está endeudada hasta la médula. Y es sostenible, pero no con alta probabilidad. O sea, no es sostenible el endeudamiento de la Argentina. No sabemos cómo lo van a resolver. Lo que debería hacer la Argentina es ahorrar dólares. Que eso se traduce en la economía como acumular reservas en el Banco Central. Si vos de acá a diciembre tenés que pagar 10 millones de dólares y en los próximos 2 años tenés que pagar 50.000 millones de dólares, ¿qué debería hacer la Argentina? Acumular reservas. ¿Qué es lo que le dijo el Fondo Monetario de la Argentina cuando hizo el acuerdo en abril? Y sin embargo, este viernes lo que el Fondo Monetario Internacional le dice a la Argentina es: usted no ha acumulado reservas. No sabemos cómo va a pagar, pero tenga más dinero. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo está haciendo bien. A ojos del Fondo Monetario Internacional, la Argentina no ha acumulado reservas. Está, de hecho, gastando, dilapidando. Ha pasado toda la temporada de la cosecha y la venta de soja, y la Argentina acumuló 0 reservas. Entonces dice el Fondo Monetario Internacional: bueno, ustedes no han acumulado reservas, pero en todo lo demás vemos que ustedes marchan viento en popa, y lo que queremos de acá en adelante es lo siguiente. Y ahí el Fondo Monetario empieza a fijar las pautas para la Argentina que viene. Dice el Fondo Monetario Internacional: bueno, ustedes estaban haciendo un ajuste, que habíamos quedado de 1,3%, aumente 1,6%. Más ajuste del gasto público. El superávit se sustentará en controles de gastos más estrictos, así como en mejoras de eficiencia de los programas sociales. Se acordó modificar los controles de elegibilidad mejorados para las pensiones por discapacidad y la asignación universal por hijo. El fondo, esta semana vimos al gobierno reprimiendo a aquellas familias desesperadas por estar perdiendo sus derechos de personas con discapacidad. El Fondo Monetario acuerda con el gobierno la baja de las pensiones por discapacidad. Cada familia que pierde una pensión por discapacidad y que pierde un derecho está fundado en un acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Javier Milei. Y ustedes vieron, dice que hay que revisar la asignación universal por hijo. Esta es la discusión de la Argentina a partir de diciembre. Dice el Fondo Monetario Internacional: muy bonita la asignación universal por hijo, la va a tener que recortar. Probablemente la política social más exitosa de los últimos 30 años en la Argentina, sin duda, ¿no? Modelo en el continente, modelo en el mundo, la asignación universal por hijo, que logró erradicar prácticamente la indigencia en la Argentina durante el segundo gobierno de Cristina. El Fondo Monetario dice: la asignación universal por hijo, muy lindo, ya no se puede. El Ejecutivo además dice,
además dice, debe continuar resistiendo nuevas iniciativas de gasto no financiadas. ¿Qué dice? El gobierno debe seguir vetando y gobernando por DNU. El gobierno debe cerrar los fondos fiduciarios restantes. O sea, toda la plata que el Estado tiene ahorrada para gastar en una política particular, ¿no? Bueno, eso hay que cerrarlo. Chau. Basta de fondos específicos. La mejora en las eficiencias de las empresas estatales y el desarrollo de un programa de privatizaciones transparente. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Siga rematando empresas del Estado. Para lo cual también proveen apoyo técnico y financiero. Bueno. Estamos para ayudar si quieren. Sí. Igual funcionarios que recorten tenemos muchos. Claro. En ese punto no estaríamos necesitando tanto. Pero me interesa pensar que va más allá de la voluntad de los funcionarios. Pero claro. Y sobre todo va más allá de la voluntad de los votantes. Los tarifazos. O sea, va a pasar, ganen o pierdan. Bueno, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Este sería el punto que quiero discutir. Tarifazos. Las autoridades reducirán los subsidios a la energía y acercarán aún más las tarifas de electricidad y gas al costo de producción. El FMI también pidió dar prioridad a una reforma previsional con fecha a diciembre de 2026, que simplifique un sistema altamente fragmentado con el fin de mejorar la proporcionalidad entre las contribuciones y los beneficios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el Fondo Monetario? Hay que sacarle jubilaciones a la gente. Claro. Todavía no dicen que hay que aumentar la edad jubilatoria. Ni que privatizarla, explícitamente. Ni hay que, pero lo que dicen es, hay gente que no debe tener, sáquele jubilaciones a la gente. ¿Qué va a pasar con la gente que se queda sin AUH, sin pensión por discapacidad, sin jubilaciones? Reforma impositiva. Reformas tributarias orientadas a simplificar el sistema impositivo, la racionalización del gasto tributario, la normalización de impuestos selectivos. Reformar la coparticipación federal. O sea, tiene que revisar la Argentina, ¿no? Cómo reparte la plata entre las provincias, dice el Fondo Monetario. Impulsar la inversión extranjera directa. Destacan implementar de forma eficaz y transparente y equitativa el régimen RIGI, el cual está diseñado para brindar previsibilidad fiscal y regulatoria. Muy bien, dice, muy bien el RIGI, profundice. Reformas de mercado. Las reformas están acompañadas por reformas políticas activas de empleo orientadas a facilitar la movilidad de los trabajadores hacia sectores con mayor productividad y ventajas comparativas. Dice el Fondo Monetario, hay sectores de la economía que deben destruirse y que la gente migre a otros. Bueno. No habrá más industria, que la gente migre a otras políticas productivas. Reforma laboral, que la reforma laboral del Fondo Monetario es, como la mitad de la población no tiene derechos, saquémosle los derechos a la otra mitad. Este es el programa del Fondo Monetario para la Argentina. Está escrito, está firmado, está corroborado, está ratificado entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional. Hay una planificación de la Argentina que se viene atada a esos vencimientos de deuda que la Argentina no podrá pagar y que el Fondo Monetario Internacional, como la Argentina no puede pagar y como al fondo no le interesa que la Argentina acumule reservas para pagarlo, el interés del Fondo Monetario es otro. Hoy estuvo acá en la radio Máximo Kirchner, sentado donde está Víctor Mastrangelo en este momento, y Roberto Caballero le preguntó por el Fondo Monetario. Creo que tenemos un videito para mirar a Máximo Kirchner con Roberto Caballero hablando del Fondo Monetario. Bueno, cuando se dan todas ese tipo de situaciones y decimos no pasa nada, esto no es el problema es que las instituciones no sé qué cosa, o no, tenés un problema que es el frente externo. O sea, nosotros para después poder discutir en las diferentes miradas políticas que puede haber cómo debe llevarse adelante la educación, cómo debe llevarse adelante la salud, en qué estado, necesitamos primero resolver y abordar el frente externo, porque si ese frente no se resuelve constantemente, todo va a ser volver a empezar en cuestión de meses. Entonces, si realmente hay una vocación de este organismo multilateral de crédito, de que nuestro país camine y salga de la situación en la que está, el ritmo de pagos que impone es casi extorsivamente, porque aparte lo podemos ver, esto lo ven todos los días, te la doy, no te la doy, hace esto. Entonces, bueno, un día aparece la Mela, viene a dar instrucciones, Milei larga un proceso de privatizaciones, el fondo dice, bueno, ahora te voy a dar estos 2.000 millones. Y le modifica ya las pautas de acumulación de reservas a diciembre, empiezan las laxitudes porque empieza a profundizarse la entrega también. Lo que está financiando el Fondo Monetario no es el ordenamiento de la economía argentina, sino la desnacionalización profunda y completa de esa economía. Y esto hay que entenderlo porque después los problemas van a venir a decir, bueno, a mí no me dijeron nada, no, te lo estamos diciendo, ahí tratamos de esa parte poder llevarla adelante,
quizás no lo hagamos con toda la solvencia que deberíamos, o no despertemos el interés para que nos escuchen, pero es algo que tenemos que hacer, es casi un deber, porque la Argentina hoy, como está planteado, es un territorio en disputa. Y yo quiero que sea de los argentinos y argentinas. Dice Máximo Kirchner, lo que está financiando el Fondo Monetario no es el ordenamiento de la economía argentina, sino la desnacionalización profunda y completa de la economía. La Argentina hoy, como está planteada, es un territorio en disputa, y yo quiero que sea de los argentinos y las argentinas. Es interesante pensarlo en esa manera, ¿no? En el mundo que cuando miramos las noticias internacionales, cuando uno pasa y ve Canal 26 un ratito, y ve el mundo que estamos viviendo, que es un mundo de ¿qué? De tanques de guerra, de aranceles comerciales, de disputas políticas, ¿no? Por los recursos naturales, por las rutas navegables, ¿no? Por la energía, por los alimentos. En ese mundo, la Argentina es un territorio en disputa. ¿Por qué? Porque la Argentina, por lo menos en este siglo, no ha quedado bajo la órbita de ninguna potencia. La Argentina que tiene enormes riquezas, ¿no? Enormes valores económicos para esta época, está en disputa, dice Máximo Kirchner. Y yo quiero que sea de los argentinos y las argentinas. Me interesa pensar que el plan de Milei es el plan del Fondo Monetario para la Argentina, que ese plan ya está escrito y que no es irrelevante lo que vote la gente, porque por algo Cristalina Georgieva dice que el pueblo argentino acompaña a Javier Milei. Por algo se proscribió a Cristina en las elecciones. Por algo el gobierno está en una política de terrorismo de mercado que dice que el problema de la Argentina es el riesgo Cuca, el riesgo de que el peronismo gane las elecciones. Algo que hace un año, curiosamente, Toto Caputo decía que era inexistente, que no existía el riesgo político. Porque el voto de la gente todavía importa en este país. Aunque Cristina esté proscripta, aunque las elecciones no sean libres, aunque la Argentina le deba 65.000 millones de dólares al Fondo Monetario, el voto de la gente todavía importa. Y hay que mirar lo que pasó en el Congreso esta semana. 12 victorias legislativas, ¿no? La habrán hablado un montón de veces, ¿no? La ley de financiamiento universitario, la emergencia sanitaria de la salud pediátrica, ¿no? La investigación del caso Libra, el emplazamiento para dictaminar emergencia en ciencia y tecnología, el fin de las facultades delegadas, bueno, ¿no? Pensar que hay un país, hay un universo posible donde el gobierno tiene éxito en las elecciones de este año y lo que vivimos es el programa del Fondo Monetario. Claro. Reventar la UH, reventar las jubilaciones, terminar de reventar el Estado, pulverizar los ingresos, quitar derechos laborales a los que aún todavía los tienen, reventar las empresas públicas. Ese es el país que el Fondo Monetario le dicta a la Argentina después de diciembre. Donde, por supuesto, si el peronismo es derrotado en las elecciones, bueno, tendrá que hacer frente en las calles, en el Congreso, en el sede judicial, ¿no? Desde donde se pueda, habrá que tratar de trabajar como lo hicimos desde el 10 de diciembre del 23 para acá, todos los esfuerzos posibles por ponerle límites al gobierno. Pero va a estar más difícil. Y el FMI ya anuncia cuál es el horizonte de posibilidad para la Argentina. Me interesa pensar que lo que pasó esta semana en el Congreso es una ventana para imaginarnos cómo sería un país donde efectivamente Milei tuviera límites. Un escenario posible en el cual el voto de la gente logra ser más fuerte que los designios del Fondo Monetario. Que se vota una emergencia en salud pediátrica y el gobierno no la puede vetar. Que el gobierno no puede vender, el gobierno no puede rifar vaca muerta por decreto de necesidad de urgencia, porque encuentra una mayoría del Congreso que lo frena. Que las universidades pueden ser financiadas y que después Milei quiere vetarla y se encuentra que 2/3 del Congreso le impide vetar. Una Argentina que está en emergencia, porque si vos te fijas a lo que tienen en común todas las leyes que se están votando en el Congreso, ¿qué dicen? Emergencia sanitaria. Sí, claro. ¿Y a qué vamos? A la emergencia laboral, a la emergencia sanitaria, a la emergencia alimentaria, ¿no? Son las emergencias que está dejando el modelo de saqueo de Javier Milei y que se pueden atender. Porque la emergencia no es solamente una descripción de la realidad, sino que es un instrumento de gobierno
para que el Estado ponga recursos a atender situaciones críticas. A partir de diciembre, si Javier Milei pierde las elecciones, se podrán empezar a atender emergencias, incluso a pesar del gobierno de Milei y a pesar del Fondo Monetario. Porque ahí va a estar el voto de la gente. Me interesa pensar que podríamos a partir de diciembre lograr que Milei ya no pueda gobernar por decreto, que no pueda vetar las leyes que sancione el Congreso, y que el Congreso pudiera empezar a trabajar no solamente las emergencias, sino las reformas profundas que necesita el país. Porque la Argentina necesita una reforma sanitaria, una reforma educativa, una reforma tributaria. Y en ese marco la incipiente, a mí me interesó mucho hoy, la incipiente candidatura a diputado nacional de Máximo Kirchner por la provincia de Buenos Aires, que algunos intendentes han empezado a proponer. Yo agrego mi granito de arena a esa idea. Dos características muy importantes de lo que sería una candidatura de Máximo Kirchner a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Más allá del valor político y simbólico, ¿no?, de ese apellido, de ese nombre y del liderazgo de Máximo bajo la conducción de Cristina. Máximo Kirchner ha sido, me parece, quien mejor ha comprendido desde el Congreso y combatido los designios del Fondo Monetario Internacional. Que a partir de diciembre van a ser la discusión central de la Argentina va a ser si se aplica el programa del Fondo Monetario o se aplica un programa alternativo. Esa es la discusión de la Argentina que viene. Y esa discusión que viene a partir de diciembre, la figura de Máximo Kirchner, que fue quien más temprano advirtió, quien más claro se opuso y quien con más claridad precisó que la discusión de fondo de la Argentina es la discusión de si decidimos los argentinos puertas adentro o si decide el Fondo Monetario, la candidatura de liderazgo del Fondo de Máximo Kirchner y una victoria de Máximo Kirchner podría ser también una señal para el Fondo Monetario, ¿no? Una victoria contra el Fondo Monetario, que quizás esa candidatura expresa mejor que ninguna. Y la otra es que el sendero de la Argentina que necesitamos, me parece, está fundada en probablemente una de las leyes más importantes que tuvo la Argentina en los últimos años, que fue una ley de autoría de Máximo Kirchner, que fue el aporte de las grandes fortunas, que logró conseguir aproximadamente medio punto del PBI de cobrar buenos impuestos a quienes más tienen en la Argentina, que permitió en ese año 2021 financiar la emergencia sanitaria, financiar becas estudiantiles universitarias y construir el gasoducto que hoy permite revertir la matriz energética de la Argentina y que podamos tener un país, imaginar un país que tenga soberanía energética. El escenario, me parece, de la Argentina finalmente será si a partir de diciembre vale lo que vota la gente o solo valen los designios del Fondo Monetario. Ocho minutitos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos a la media vuelta, enseguida regresamos.